Buenas noches. Soy Jorge Patricio León Peláez, alumno de Maestría de Derecho Constitucional de la UTPL, y voy a proceder a realizar la tarea. Específicamente nos tocó hacer la simulación de una audiencia. En este caso me toca la calidad de legitimado pasivo, dando contestación a la acción de habeas corpus correctivo, en el caso práctico que nos puso a consideración el docente. Procedo a hacer la simulación de audiencia. Señor juez, señor secretario, partes procesales y con la venia de su autoridad, comparezco en representación de la Procuraduría General del Estado, ejerciendo patrocinio judicial del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, así como del director del Centro de Rehabilitación Social número 3 La Roca, para contestar la acción de habeas corpus correctivo propuesta a favor del ciudadano Alex R. En primer lugar, tengo que señalar que es importante dejar claramente establecido que esta defensa reconoce plenamente la competencia de su autoridad para conocer y resolver la presente acción constitucional, específicamente la acción de habeas corpus correctivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución y en los artículos 7 y 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Asimismo, reconocemos que las personas privadas de libertad constituyen un grupo de atención prioritaria, conforme lo señala o lo especifica o lo establece el artículo 35 de la Constitución de la República. En consecuencia, el Estado tiene la obligación reforzada de proteger su vida, su integridad física y su salud. Ese deber constitucional no está en discusión y es plenamente aceptado por las instituciones que represento o que patrocino. Sin embargo, señor juez, el reconocimiento de esta obligación no significa que toda la alegación de vulneración implique automáticamente la procedencia del habeas corpus, ni mucho menos la libertad de la persona privada de la libertad. Corresponde al juez constitucional analizar de manera objetiva los hechos y valorar la prueba que obra en el proceso para determinar si realmente existió una vulneración de derechos imputable a las autoridades accionadas. En segundo lugar, tengo que señalar que resulta indispensable precisar cuál es el verdadero objeto de este proceso. El ciudadano Alexis R. cumple con una pena privativa de libertad en virtud de una sentencia condenatoria ejecutoriada, emitida por autoridad judicial competente por el delito de cohecho agravado. En consecuencia, la legalidad de su privación de libertad no ha sido cuestionada ni puede ser objeto de revisión dentro de esta garantía constitucional. El debate constitucional no gira alrededor de la sentencia penal ni pretende revisar su responsabilidad penal. El único aspecto que debe analizarse es si durante la ejecución de esa pena se han vulnerado sus derechos fundamentales, específicamente su derecho a la salud y a la integridad personal. Ese es el verdadero alcance del habeas corpus correctivo. Respecto al derecho a la salud, la parte accionante sostiene que el ciudadano Alexis R. no habría recibido atención médica adecuada para tratar la tuberculosis pulmonar activa que padece. Sobre este punto debemos señalar que el simple diagnóstico de una enfermedad no constituye por sí mismo prueba de una vulneración constitucional. Las personas privadas de libertad, como cualquier otra persona, pueden presentar enfermedades que requieren atención médica. Lo jurídicamente relevante es determinar si las autoridades competentes actuaron con negligencia, incurrieron en alguna omisión injustificada o dejaron de adoptar las medidas razonables para poder garantizar o proteger o dar, el tratamiento correspondiente. Precisamente por ello las instituciones accionadas comparecen con la disposición de aportar la documentación médica, los registros clínicos y los informes institucionales que permitan verificar de manera objetiva las actuaciones desplegadas para atender la condición de salud del ciudadano Alexis R. Este punto resulta pertinente recordar la sentencia número 365, raya 18, JH del 2021 de la Corte Constitucional. En esa decisión la Corte estableció que el habeas corpus correctivo constituye un mecanismo destinado a proteger la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad cuando las condiciones de cumplimiento de la pena registren un riesgo para esos derechos. Pero también señaló que cada caso debe analizarse, debe evaluarse, debe examinarse
conforme a cada caso, a cada particularidad del caso, de acuerdo a las circunstancias particulares del caso, valorando las medidas efectivamente adoptadas por las autoridades competentes o que les toca aplicar en ese caso. Es decir, que la propia Corte Constitucional exige un análisis muy concreto y no presume automáticamente la existencia de una vulneración. Ahora bien, esta defensa reconoce igualmente que en procesos como el presente existe una carga probatoria reforzada a cargo del Estado o por parte del Estado, conforme el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y precisamente por esa razón comparecemos para demostrar las actuaciones realizadas por las instituciones demandadas. Pero una carga probatoria reforzada no equivale a una responsabilidad automática del Estado. Será su autoridad, señor juez, quien luego de valorar integralmente la prueba presentada por ambas partes determine si existió o no una afectación constitucional o una violación a los derechos fundamentales. En cuanto a la principal pretensión de la demanda, consiste en ordenar la libertad inmediata del ciudadano Alexis R. Consideramos que dicha solicitud resulta improcedente. La Corte Constitucional ha sido clara al señalar que el habeas corpus correctivo no tiene como finalidad dejar sin efecto una sentencia condenatoria ejecutoriada. La libertad constituye una medida absolutamente excepcional, aplicable únicamente cuando la permanencia de la persona en el centro penitenciario represente un riesgo cierto e inmediato para su vida o su integridad personal y no existan otras medidas idóneas para proteger esos derechos fundamentales. En el presente caso, aún en la hipótesis de que su autoridad llegara a determinar la existencia de alguna deficiencia en la atención médica, existen medidas constitucionales menos gravosas y plenamente eficaces para reparar el derecho presuntamente afectado. Entre ellas, disponer atención médica especializada, garantizar el suministro continuo de medicamentos, ordenar controles clínicos periódicos y coordinar acciones entre el SNAI y el Ministerio de Salud Pública. Estas medidas van a permitir proteger efectivamente el derecho a la salud sin desconocer la existencia de una sentencia condenatoria firme, como es el presente caso, ¿no? Que ya tiene una sentencia condenatoria. Finalmente, respecto de la solicitud de otorgar efectos intercomunis, también consideramos que debe ser rechazada. La parte accionante pretende extender una eventual decisión favorable a todas las personas privadas de libertad diagnosticadas con tuberculosis dentro del Centro de Rehabilitación Social La Roca. Sin embargo, en este proceso únicamente ha sido objeto de análisis la situación individual del ciudadano Alexis R. No existe prueba suficiente que permita afirmar que todas las demás personas privadas de libertad presenten las mismas condiciones médicas, jurídicas y penitenciarias. Extender los efectos de la sentencia sin esa demostración implicaría resolver situaciones particulares que no han sido objeto de prueba ni contradicción, afectando el debido proceso. Por estas consideraciones, señor juez, yo solicitamos de manera respetuosa que se rechace la pretensión de disponer la libertad inmediata del ciudadano Alexis R., que se niegue la solicitud de efectos intercomunis y que, de considerarlo necesario, señor juez, para la tutela efectiva de sus derechos, se dispongan las medidas médicas y de seguimiento clínico que resulten proporcionales e idóneas para garantizar su derecho a la salud, ¿no? Sin alterar la legalidad de la sentencia condenatoria que actualmente cumple el señor Alexis R. Eso es todo en cuanto en cuanto a mi participación y representando a las entidades públicas ya mencionadas anteriormente. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias por permitirme intervenir.